Buen día, hoy les venimos a hablar sobre la morfofisiología del hipotálamo y de la hipófisis. Nuestro grupo está conformado por Miguel Chávez, Paula Guerrero, Cristian Sierra, Laura Vilar y quien les habla, Paula Pérez. Para empezar, el hipotálamo es una estructura del cerebro de pequeño tamaño que se encuentra debajo del tálamo y forma parte del suelo del tercer ventrículo del cerebro. Esta estructura posee forma de cono y se proyecta hacia abajo desde el cerebro, finalizando en la glándula pituitaria. Con esta glándula se mantiene una compleja interacción. El hipotálamo realiza funciones muy importantes, integrando gran variedad de información. Se considera una parte esencial del sistema nervioso y el sistema endocrino, ya que se encarga de liberar hormonas y otras sustancias que regulan distintas células y órganos. Las hormonas del hipotálamo mantienen la homeostasis en el organismo, es decir, se asegura de su correcto funcionamiento corrigiendo ciertos desajustes. De esta forma puede controlar funciones fisiológicas como la sed, el hambre, el sueño, la temperatura, el estado de ánimo, el deseo sexual, etc. Además, el hipotálamo también está implicado en el metabolismo, el crecimiento e incluso ciertos comportamientos involuntarios. También se vincula a otra glándula endocrina llamada pituitaria o hipófisis. En concreto, envía señales a dicha glándula para que libere ciertas hormonas del organismo. La función principal del hipotálamo es mantener la homeostasis o equilibrio de todo el cuerpo. Esta estructura desempeña una multitud de funciones esenciales para un normal funcionamiento del organismo. Por ejemplo, es la razón por la que sabemos cuando tenemos sed o hambre o por qué mantenemos siempre una temperatura constante. Bueno, yo les voy a hablar sobre las hormonas que produce el hipotálamo. La primera y una de las más importantes es la hormona antidiurética. Esta es producida en los núcleos supraópticos y paraventriculares y se acumula en la neurohipófisis que la secreta. Esta hormona se libera cuando se produce una disminución del volumen del plasma o por el aumento de la osmolaridad, que es la concentración del plasma. Esta hormona también se conoce como vasopresina y es la encargada de regular el balance de agua, por lo que actúa sobre los riñones y es importante para la regulación de la presión arterial. Una de sus principales funciones es la retención de agua desde los riñones para lograr excretar únicamente la cantidad justa para eliminar los productos de desecho. La siguiente hormona es la liberadora de adrenocorticotropina. Esta se aumenta con el embarazo y durante el parto. Además está relacionada con el estrés y el equilibrio de energía. Y su pico máximo se produce por las mañanas. La somatocrina u hormona liberadora de somatotropina se produce en el núcleo arcuato del hipotálamo y estimula la liberación de la hormona del crecimiento hipofisiaria. La oxitocina, tal y como ya sabemos, está relacionada con la conducta maternal y paternal, la estimulación sexual y aumenta la confianza y reduce el miedo social. También se ha visto que puede estar relacionada con el autismo. Es producida por los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo y se almacena y libera por la neurohipófisis. También actúa como neurotransmisor en el cerebro. Finalmente tenemos el factor inhibidor de la liberación de prolactina. Esta inhibe la secreción de prolactina hipofisiaria y se secreta por el núcleo arcuato hipotalámico. Morfofisiología de la hipófisis. El funcionamiento integral de un organismo y su adaptación al medio requieren de información, coordinación y regulación entre las células. Para que esto ocurra, debe existir una comunicación intracelular que debe ser efectiva y segura. Ahora bien, para que exista una comunicación eficiente entre las células, se requiere de unos mensajeros o unas mensajeras llamadas hormonas. Cuando hablamos de comunicación celular, los receptores pueden ser o los podemos dividir en tres: receptores de superficie, receptores intracelulares y receptores asociados o acoplados a la proteína G. Las hormonas las podemos dividir en dos: hidrofílicas e hidrofóbicas. Cabe destacar que al referirnos a las hidrofílicas estamos hablando sobre peptidérgicas y aminoacidérgicas. Del mismo modo, al referirnos a las hormonas hidrofóbicas, estamos haciendo referencia a las asteroideas y tiroideas. La importancia de estas dos es que en el punto de las asteroideas nosotros vamos a encontrar o nos vamos a encontrar con el colesterol colmo.
origen de muchas de estas proteínas. De igual forma, vamos a hablar sobre la importancia que van a tener luego de la interconexión de ciertos receptores intracelulares. Dentro de las peptidérgicas nosotros vamos a encontrar muchas de estas hormonas hipotálimicas y adenoiforfarias. Otras hormonas pueden ser de origen aminosidérgicas, asteroideas, entre otras. Las hormonas pueden actuar por membranas celulares, citoplasmas celulares, en el núcleo de las células. Dependiendo de la estructura y la forma de acción de los receptores, estos pueden ser asociados a canales iónicos, asociados a proteínas G, receptores de membrana con actividad asintomática intrínseca, asociados a enzimas y receptores intracelulares. Bueno, yo hablaré sobre los mecanismos de retroalimentación de la hipófisis. Se trata de una sustancia que puede incidir positiva o negativamente sobre el sistema básico, es decir, hipotálamo, hipófisis, glándula periférica. La gran parte de mecanismos de comunicación a nivel del eje es de retroalimentación negativa. Entonces, tenemos un estímulo que envía una señal al hipotálamo para que libere una hormona que actúa sobre la hipófisis, que producirá otra hormona que va a actuar en una glándula periférica, que libera otra hormona que va a actuar sobre el órgano blanco, y el órgano blanco desencadena una respuesta, un efecto que bloquea el estímulo inicial. Cuando el producto ya ha generado el efecto deseado, las concentraciones de ese producto inhiben al estímulo y ya no se produce la producción hormonal a nivel hipotalímico. El hipotálamo es el centro responsable de la coordinación del sistema endocrino. Recibe información del córtex cerebral y del sistema nervioso autónomo e interpreta. El hipotálamo hipófisis regula la tiroides, las suprarrenales, las gónadas, la función de crecimiento, la producción de leche en etapa de lactación y el equilibrio hídrico. Además, que se puede plantear que desde el punto de vista bioquímico, las hormonas hipotalámicas son péptidos de pequeño tamaño con una actividad fisiológica exclusiva. Ahora les hablaré sobre los ejes de la hipófisis. El primer eje es el eje somatotropo. Este dice que el hipotálamo produce la GHRH, la cual actúa sobre la hipófisis para que ésta pueda producir una hormona del crecimiento. Y pues la hormona del crecimiento va a los órganos blancos, eso quiere decir a los huesos, al hígado, músculos y tejido adiposo. El eje tirótropo sigue una cadena de hipotálamo, hipófisis y por último tiroides. Esto se puede notar en pacientes embarazadas a las cuales les harán la puntuación del perfil tiroideo porque los estrógenos inciden sobre las funciones de la hipófisis. El eje gonadotropo tiene diferencia entre mujeres y hombres. Las mujeres siguen una cadena de hipotálamo a hipófisis. En la hipófisis se produce GnRH y en los ovarios se produce estradiol y progesterona. Y en los hombres la cadena va de hipotálamo a hipófisis y en los testículos se produce la testosterona. El eje corticotropo sigue una cadena de hipotálamo a hipófisis y de hipófisis a corteza suprarrenal. El hipotálamo va a producir la hormona CRH que va a actuar sobre la hipófisis, la cual luego va a producir la ACTH y la ACTH va a la corteza suprarrenal para que se pueda producir el cortisol. Y como sabemos, el cortisol es una hormona del estrés. Por último, el eje lactótropo tiene una cadena de hipotálamo a hipófisis y de hipófisis a glándulas mamarias. Como ya sabemos, el hipotálamo produce la dopamina y la dopamina actúa para la producción de prolactina y la prolactina actúa en las glándulas mamarias. A través de varias vías sensitivas, el estímulo del bebé de tomar leche genera la producción para que se regule todo en este eje.